acomódense en su lugar, siéntanse cómodos, aprovechando que todavía tenemos lugar. Damos gracias a Dios. Buenas tardes, bienvenidos, iglesia. Qué bueno que estamos reunidos. Estamos en la serie, continuamos con la serie El Corazón. Y hemos visto ya algunos temas, más o menos 16, 17 temas, que es lo que hemos compartido con ustedes. Y hablamos del corazón de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es la forma en esa misericordia que siempre ha tenido por nosotros, ¿no? Y esa forma siempre Él es el mismo ayer y hoy por los siglos y Él no va a cambiar, ¿no? También compartimos de un corazón humilde, un corazón que reconoce su necesidad de Dios. También hemos compartido de ese corazón generoso, eso que se da a Dios y le sirve con todo su corazón. De un corazón limpio, de un corazón quebrantado. Hemos compartido del corazón alegre, del corazón que está fortalecido en Él, y eso es lo que marca la diferencia, hermanos. También compartimos de un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón de siervo, un corazón de adorador. También un corazón restaurado, que es lo que marca la diferencia. Y también un corazón que de repente desmaya. Fíjense los temas tan interesantes que hemos compartido de la palabra de Dios. También hemos compartido en quién confía nuestro corazón y el corazón que persevera. Esos son los temas que hemos visto. Y de acuerdo a la opinión de las personas, en base al título, pues pudieran manejar que son temas, vamos a decir, positivos, ¿sí? Un corazón restaurado, un corazón fortalecido, un corazón que persevera, un corazón de cristiano, de creyente, de adorador. Pero hoy vamos a compartir un tema, iglesia, que es necesario también que usted y yo conozcamos y que seamos pues edificados en la palabra de Dios para que en ese apercibimiento quitemos nuestra vida, nuestra actitud de ese tipo de corazón que podemos tener. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes, iglesia, el corazón de apariencia. Corazón de apariencia. Acompáñenme, por favor, a Isaías 29:13. Isaías 29:13. En donde dice, bueno, voy a tomar varias citas bíblicas. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, cuando dice su temor de mí, y en realidad no me respetan, ¿sí? Ese temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay una diferencia entre verdaderamente creer, adorar, confiar en Dios y en alguien que solamente pues tiene una costumbre, una forma aprendida, una forma que Dios no desea que esté en cada uno de nosotros. Y eso es lo que usted y yo debemos estar conscientes y pesar precisamente a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Dios ha establecido, si verdaderamente nosotros somos transparentes delante de Dios. Y acuérdense que ante Dios no podemos esconder absolutamente nada. Nada podemos esconder. Dios ve todas las cosas. Fíjese lo que dice en Mateo 22:15. Mateo 22:15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron, fíjense, se pusieron de acuerdo cómo sorprender a Jesús en alguna palabra. Acuérdense que por llamarle así, el Señor Jesucristo alrededor tenía personas con mal corazón, con un corazón que buscaba tener una actitud de apariencia, tenían una actitud falsa, una actitud equivocada, y lo único que buscaban era encontrar algún error en el Señor Jesucristo, para obviamente acusarlo.
Y entonces esto es lo que menciona este pasaje bíblico, Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, o sea, no los discípulos de Jesús, sino los aprendices de ellos, de estos fariseos. Los enviaron con los herodianos diciendo, fíjense bien, es nada más que actitud de apariencia, ¿no? ¿Qué actitud de apariencia? Ya imagino el tono en el cual empezaron a abordar al Señor Jesucristo. Dice, maestro, dijeron maestro. Ya de ahí, con lo que vamos a ver después, nos estamos dando cuenta de que era solamente apariencia, solamente una máscara para lograr ciertos propósitos. ¿Cuál es el de acusar al Señor Jesucristo? Dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, imagínense, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero ¿qué dice el versículo 18? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo. Él sabía que solamente se estaban acercando a él con una careta. Y por eso les contesta de una manera directa. Dice, ¿por qué me tentáis? ¿Y cómo les dice? Hipócritas. Hipócritas, doble cara. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrenme una moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción que viene en la moneda? Le dijeron, de César. Y les dijo, bueno, pues den a César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándoles se fueron. Una cosa que me imagino se percataron es que dice, ya nos descubrió, ya nos descubrió. En Mateo 15:8, precisamente, vuelvo a repetir lo que el Señor Jesucristo también dijo con sus palabras a esas personas, a esos personajes en la historia que tenían solamente un corazón de apariencia. Dice, este pueblo, Mateo 15:8, se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y en 1 Samuel 16:7 precisamente nos habla de qué es a lo que Dios no le podemos esconder. Porque Dios, usted y yo sabemos que Dios mira el corazón. Dios no mira la apariencia, ¿sí? Pero se da cuenta de quién está solamente pues actuando, ¿no? Acuérdense que la palabra hipócrita viene de actuación. Así se le decía a aquellos actores que interpretaban un papel en el teatro, hipócritas, porque era una apariencia solamente, una careta, porque estaban precisamente interpretando un papel que les tocaba ahí pues, desarrollar. Jehová respondió a Samuel en 1 Samuel 16:7, cuando Samuel fue pues con Isaí por mandato de Dios a ungir a quien sería el próximo rey de Israel. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. O sea, no. El rey que yo voy a escoger no tiene nada que ver con cuestiones físicas, que si está alto, que si qué sé yo, no. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho esas cuestiones externas, porque, y entonces no viene la explicación, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor Dios mira el corazón. Y Dios sabe si nuestro corazón es un corazón verdaderamente honesto y transparente delante de Él, pues un corazón de apariencia. Hermanos, acuérdense que un corazón honesto, limpio, un corazón que verdaderamente adora a Dios y que reconoce en humildad esa necesidad de Dios, no es un corazón perfecto. Porque mucha gente vive en esa incongruencia o en esa confusión. No es tener un corazón perfecto, pero Dios desea que seamos transparentes. Cuando la palabra de Dios habla de apariencia, viene del hebreo maré, que quiere decir el aspecto, se refiere al aspecto de la persona.
En el caso de ya en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, pueden aparecer o referirse a dos palabras. Por ejemplo, morfosis, pues es una palabra, un término muy común cuando le agregamos metamorfosis, pues cuando se hace un cambio. Y morfosis, pues es lo que se ve. O prosopon, que es lo que se ve, lo que se aprecia. ¿Sí? Eso es lo que Dios precisamente desea hoy enseñarnos. En una ocasión, una persona estaba narrando una situación de cómo en tiempos así antiguos hacían una pregunta a aquellos orfebres, no sé si se llama la orfebrería, que hacían vasijas de barro. ¿Es orfebrería? ¿Sí? Hacían vasijas de barro. Entonces esas vasijas de barro, pues algunas no salían perfectas, no se cosían bien y tenían ciertas grietas. Bueno, pues estos personajes, esas personas que fabricaban esas vasijas, para que no se les quedara y el material pues no se echara a perder, no quedara como merma, pues le sabían eh, reparar y le utilizaban algo así parecido como la cera, de tal forma que parecía que estaba bien, pintadita y todo completita. Sin embargo, les preguntaban de esta forma: oiga, ¿y esta vasija es sincera? De ahí viene precisamente, ¿verdad? De ahí viene precisamente la palabra si somos o no somos sinceros. Porque a la primera de cambio, cuando se exponía al fuego, pues se derretía la cera y quedaba al descubierto la imperfección de esa vasija. ¿Cómo es nuestra vida, iglesia? ¿Cómo es nuestro corazón delante de Dios? ¿Con cera o sin cera? Y eso es lo que Dios ve siempre. Él ve el corazón. Mire, en la propia palabra de Dios encontramos personas, personajes o individuos, ¿sí? O individuos, hombres o mujeres que se condujeron sin apariencia, o sin apariencia, u otros con pura apariencia, en donde se veía y se identificaba que era una farsa, una mentira, una careta, una ilusión, o sea, solo apariencia. La hipocresía, pues con ese término que utilizó el Señor Jesucristo, que significa a doble cara o solo apariencia, ¿sí? Debemos saber nosotros que eso no es correcto delante de Dios. Dios lo identifica, la apariencia, la hipocresía, la doble cara, como falsedad. Ahora, si nosotros leemos la escritura con detenimiento, nos vamos a ver que la apariencia, el vivir una fe aparente o acercarse ahí alrededor del Señor Jesucristo en su momento, que era con otra intención, pues el Señor Jesucristo siempre tuvo conflicto con ese tipo de actitud. Dios mismo desde la antigüedad o sea, sabía que no era compatible con él la apariencia, la mentira, lo apócrifo. Muchas gracias. Lo apócrifo, gracias. Entonces, Dios puede identificarlo. Dios puede identificarlo. Ahora, en el Nuevo Testamento es más fácil, porque hubo casos más concretos, porque el Señor Jesucristo lo confrontó, fue más fácil identificar con demasiada claridad por la actitud que el Señor Jesucristo, o con la actitud del Señor Jesucristo, cómo se dirigió con esas personas, pues de doble cara. El Señor Jesucristo sacó a la luz esa actitud que para Él, escúchame, para Él no estaba escondida, y que Él evidenciaba públicamente. Él evidenció públicamente lo incorrecto para aquellas personas que tenían esta actitud. Dios lo denunció. ¿Por qué? Ahora, yo quiero decir una cosa, hermanos. Dios, el Señor Jesucristo en este caso, y yo te voy a poner un caso en el Antiguo Testamento muy conocido y que lo he repetido en varias ocasiones. El Señor Jesucristo, cuando los confrontaba a los fariseos y cuando les dijo: hipócritas, son unos actores, son unos falsos, ¿sí? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos de mí.
¿Sabe cuál es la intención del Señor? Que se arrepintieran. Esa es la intención. La única intención que el Señor Jesucristo buscaba al confrontar la apariencia, lo incorrecto, era un arrepentimiento a tiempo, hermanos. Y seguramente muchos recibieron esa misericordia de Dios, pero muchos no. En el Antiguo Testamento, pues desde el mismo Génesis, cuando el Señor Jesucristo le preguntó a el hombre, a Adán, ¿sí? ¿Dónde estabas? Y Adán que le contestó, es que me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. Y el Señor Jesús, el Señor Dios, perdón, en este caso, le dijo, ¿has comido acaso del árbol que te dije que no comieras? Ahora, yo pregunto, ¿usted cree que el Señor Dios no se había dado cuenta que ya habían desobedecido? Claro que sí. Pero ¿cuál era la intención una vez más de preguntar, ¿has comido acaso del árbol que te dije que no comieras? ¿Sabe cuál era la intención? Que se arrepintieran, que reconsideraran, que cambiaran de actitud, que pudiera iniciar en el corazón de ellos una metamorfosis, otra vez, porque se habían desviado de Dios. ¿Sí? Que esa morfosis, que es la careta en la apariencia, cambiara, se transformara. Y es lo mismo que acontecía cuando públicamente denunciaba a aquellos que se acercaban a él con solamente apariencia en el corazón. Los fariseos, pues, y escribas eran para Jesús el claro ejemplo de quienes estaban, sí, guardando las apariencias externas solamente. Pero los corazones de ellos estaban más inclinados a las costumbres y tradiciones transmitidas de generación a generación junto con todas las apariencias. Porque la gente aprende de repente a actuar, a, a querer engañar en ciertas actitudes, pero en realidad es otra la que se busca. La apariencia, pues, logra hacer que las personas muchas veces, escuchen bien lo que les digo, la apariencia logra ser, o las personas aprenden, muchas veces alabar a Dios, orar a Dios, adorar a Dios, llorar hasta llorar y hasta servir a Dios, pero solo en apariencia. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está distante de mí. ¿A qué se refiere este pueblo de labios me honra? O sea, este pueblo lleva las costumbres, cumple las costumbres, lleva las tradiciones y no falta. Pero su corazón está muy distante de mí. Tiene un corazón de apariencia. Y acuérdese que Dios conoce perfectamente nuestros corazones. Y todos los seres humanos requerimos y requerimos por ejemplo, tiempo para que salga la realidad. Una persona te puede aparentar algo. Es como cuando los novios, ¿no? Los que están comprometidos y que no viven juntos, ¿sí? Los que no viven juntos, ¿cómo salen, verdad? Antes de cuando llega el novio, bueno, antes pitaban, pip, pip, ahora se llama por teléfono, que no existían los celulares. Entonces ahora le hablan, pues ya llegué. Entonces todavía tarda, después de que ya llegué 15 minutos en salir, porque pues ahí anda, diciéndose acechando ahí sus menjurjes y todo. Y llega ya, ¿no? Y viceversa también, ¿verdad? El hombre, pues sí, bien perfumadito, peinadito, y luego la mejor cara, ¿no? Cara que pone y listo, ¿no? Pero cuando se casa, se acabó la apariencia, se acabó la realidad. Entonces mucha gente dice, es que nomás se casó y cambió. No, no es cierto, sino que ya lo conoces, ahora sí ya lo conociste. Ya no fue solamente por ratitos, ya no fue solamente ir, sí, y visitar y luego dejar, no, ya se convive. Entonces, las apariencias, pues, logran que unas personas, pues, puedan por un tiempo decir lo que son, lo que quieran aparentar, lo que quieran, el mensaje que quieran dar. Pero pasando el tiempo, pues todo sale a la luz. Los seres humanos pues requerimos de tiempo para que la realidad salga. Ahora, para el Señor Jesucristo
Y para Dios, obviamente, ¿no? Para Dios, la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, pues esto está muy claro. Para Él no hay, o sea, Él sabe quién verdaderamente de corazón lo estamos haciendo y quién solamente aparenta. El Señor Jesucristo, pues, todo lo veía tan claro, por eso precisamente le hizo estas palabras en Mateo 15:8, que ya he repetido en 3 ocasiones con esta. Este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo quiero que usted y yo tengamos conciencia que ninguna tradición como la cumplía aquellos a los cuales se refirió el Señor Jesucristo, ninguna ninguna tradición, ninguna costumbre, ninguna acción externa o cumplir ciertos rituales, qué sé yo, ¿no? Solamente son cuestiones externas. Y nada de lo externo precisamente puede cubrir un corazón cuando solamente tiene apariencia. Nada. No se va a poder o lograr cubrir lo que hay en un corazón que vive en el autoengaño de la apariencia. Esa es la realidad. Dios ve el corazón. Y eso es precisamente la religión. La religión solamente desea cubrir. Cuando se tiene religión solamente se desea tapar. Solamente, por llamarle así, se desea poner crema antimanchas, ¿no? Y se cubren las manchas, pero cuando se quita la crema, las manchitas siguen estando ahí. Solamente se esconden, no se han ido, no han desaparecido. Y eso es muy común, pues, en aquellos que hasta desean servir, pero su corazón no ha sido transformado y desean cubrir, sí, esa apariencia con una sonrisa, con actos amables que emanan de un corazón falso, que emanan de un corazón apócrifo o un corazón de apariencia. Ahora bien, como le digo, un corazón correcto delante de Dios no es un corazón perfecto. A veces un corazón que reconoce sus imperfecciones, pero que no viene con apariencias ante Dios, sino verdaderamente viene humillado ante Dios, porque reconoce la necesidad del Padre Celestial. Y eso es lo que marca la diferencia. Ahora bien, no confundamos, no es malo tener una sonrisa colgate. Algunos de ustedes tienen una sonrisa muy bonita, ¿no? Y ser amables y serviciales, ¿no? Pues eso no tiene nada de malo, pero se debe hacer con un corazón honesto, con un corazón sincero, con un corazón lleno de amor. Claro que es correcto esto. Pero acuérdese, hoy estamos hablando de un corazón que solamente desea aparentar algo. Eso no es correcto delante de Dios. ¿Cómo se trataba de cubrir esto en la época cuando el Señor Jesucristo caminó en esta tierra físicamente? Por ejemplo, ¿sí? En Mateo 15:1 dice lo siguiente, Mateo 15:1. Entonces vinieron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, fíjese, ¿por qué esta pregunta le hicieron a Jesús? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan sus manos cuando comen pan. ¿Sí se lo está viendo? O sea, observaron que los discípulos del Señor Jesucristo traían hambre, llegaron y comieron y adelante, ¿no? Y ellos, pues, estaban acostumbrados a tener un ritual, antes de consumir los alimentos, tener un ritual de la purificación. Entonces, por eso vinieron y le criticaron al Señor Jesucristo. Entonces vinieron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Qué no está escrito que deben antes purificarse antes de consumir los alimentos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Pero él respondió y les dijo, o sea, concretamente les va a decir, ningún ritual externo va a quitar un corazón de apariencia. Eso es lo que le está diciendo. Escuche bien lo que le contestó. Entonces él les dijo, bueno, les contestó y les dijo, respondió y les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a su padre o a su madre muera irremisiblemente o muera de muerte. Pero ustedes dicen lo siguiente a su papá y a su mamá que tienen necesidad.
Cualquiera que dijere a su padre o a su madre, es mi ofrenda a todo aquello con que pudiera ayudarte, y no honra a su padre o a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y entonces una vez más le repite la receta. Doble cara. Ustedes son unos doble caras. Ustedes nada más dicen una cosa, pero hacen otras cosas. Dice, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿De qué te sirve que te purifiques según tú con un ritual si tu corazón sigue siendo un corazón de apariencia? Es lo que les está diciendo. La apariencia, pues, ahora bien, la apariencia, algo que debemos saber usted y yo, que la apariencia siempre va a desear encontrar autojustificación. Siempre va a querer autojustificarse la apariencia. Mire, el mundo puede estar lleno de apariencias, de maquillajes, de engaños, de falsedades, pero esto no es compatible con el Hijo de Dios. No podemos nosotros vivir una doble cara. Decir que somos y que realmente no vivimos lo que estamos siendo. ¿Sabe quién se da cuenta si somos o no somos? Bueno, el esposo, la esposa se da cuenta de la esposa y la esposa se da cuenta del esposo. Y los hijos que ya tienen 10, 12, 13, 14 años, ya se dan cuenta si los padres solamente tienen un corazón de apariencia, ¿verdad? Esa es la realidad. Hermanos, eso no es compatible con Dios. La apariencia es una costumbre incorrecta delante de Dios. Imagínense la sonrisa enfrente y la crítica destructiva a espaldas. La respuesta amable, cordial, diplomática y hasta política enfrente, pero la rivalidad y por detrás un deseo malo que si fuera posible acabar con la vida de aquel que le contestamos, sí, con gusto. A la brevedad, no se preocupe, igual que como Satanás lo hizo con la mujer. ¿Sí? Mira, el árbol es bueno para comer. No morirás, ¿eh? No es malo. Al Señor Jesucristo todavía le dijo, escrito está. ¿Eh? Otros dicen por ahí, haz lo que dicte tu corazón. Pero no, hermanos. Lo falso se puede disfrazar de amor. Lo falso se puede disfrazar de bondad. Lo falso se puede disfrazar de consideración. Sí. Pero lo falso solamente es un espejismo. Lo falso es ese espejismo del manantial en el desierto, pero que solamente se va a desvanecer a la hora de la realidad. ¿Por qué? Porque solo es apariencia, solo es una cara y solo es lo que puede ver posiblemente el ser humano. El ser humano puede engañar a otro ser humano, a Dios no lo puede engañar, ¿sí? Pero la apariencia es algo, es una enfermedad del corazón. La apariencia, el aparentar, el solamente decir, no hacer, el solamente tratar de engañar con acciones o actitudes aparentemente amables, pero que no están en el corazón o que buscan otras cosas. Es como, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Mire, yo, cuidado, por ejemplo, las jovencitas que se va a acercar a alguien ahí con mucha labiosidad. ¿Cómo estás? Ay, me gustaría. Y con una voz así tan, pero por dentro, sí, están llenos de veneno, de engaño, de actitudes incorrectas que quieren sorprender a las jovencitas, ¿sí? Y también, ¿verdad? Personas enfermas que también a los jovencitos quieren sorprender y engañar. Tengamos cuidado, iglesia. Debemos pedir a Dios siempre su dirección y su protección y su cuidado. Por ejemplo, en Proverbio 23:31 hace una analogía de esto. Hace una analogía de cómo una actitud de apariencia busca otras cosas, obtener otras cosas que son deshonestas para destruir. Fíjese bien, Proverbios 23:31. Escuche bien cómo lo dice, cómo lo manifiesta para que nosotros podamos identificar eso.
Dice, no mires al vino cuando rojea. Y a algunos ya se les hizo agua la boca. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa y luego entra suavemente. ¿Pero qué dice el 32? Mas, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué va a pasar al fin? Mas al fin como serpiente te morderá y como aspid te dará. Ahora no se preocupe si no comprende algunos términos que vienen aquí. Se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla la copa, ni en la suavidad de cómo se desliza. ¿Sabes por qué? Porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. ¿Se fijan? Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará tonterías. Ahora, la nueva versión internacional dice otra palabra en lugar de tonterías. Dice otra palabra más fuerte. Iglesia, el ser de doble corazón o tener un corazón de apariencia es totalmente incorrecto delante de Dios. El tener un corazón de apariencia, lo único que busca es engañar, lo único que busca es sorprender, lo único que busca es manipular y a la primera oportunidad dar el zarpazo o morder como la serpiente que tiene el veneno más letal. Usted y yo lo estamos comprendiendo porque hay gente que se puede acercar a usted con apariencia. Pero solamente si lo vamos a comprender cuando el Señor, si Jesucristo también les dijo, no tengan apariencia. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En 2 Corintios 11:14 también, acuérdese, porque el engañador está como fiera detrás de los matorrales, escondida para dar el zarpazo, para atacar a muerte y a muerte. 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, o sea, no te vayas a sorprender, no te vayas a quedar de repente, pues, sorprendido, maravillado, o que te engañen, ¿no? Y no sepas eso. Dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, para engañar, para sorprender, doble cara, una apariencia. Dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo mismo, se está denunciando que hay personas que a lo mejor predican muy elocuente y hay personas que predican mensajes muy manipuladores, pero su objetivo es otro, ¿no? Dar el zarpazo. Y yo, como les he dicho en varias ocasiones, toda predicación debe tener un propósito a dónde se quiere llegar. Pero muchos de los predicadores que andan haciendo cosas incorrectas, el propósito es sacarle el dinero a la gente. Ese es su propósito. Darle la estocada con el engaño, porque es pura apariencia. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Fíjese bien. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, pagarán las consecuencias del engaño que están haciendo. Y que no son ministros de Dios, lo que está diciendo, son ministros del enemigo, del engañador. Ante un accionar, pues, de apariencia, debemos saber que las consecuencias pueden ser inmediatas, pero también las consecuencias pueden ser a mediano o a largo plazo. Pero debemos saber que no quedará impune, como ya es costumbre en este. Ante Dios, la apariencia, el querer obtener cosas totalmente deshonestamente, con engaños, hermanos, no quedará impune. Esa es la realidad. Por eso nosotros, hermanos, debemos estar muy atentos y saber en qué condición verdadera y genuina se encuentra nuestro corazón. Y si detectamos que hay apariencia, que hay engaño, que hay simulación, debemos rápidamente entrar en ese tratamiento o trato de Dios para recibir la sanidad a tiempo, iglesia, a tiempo. Eso es lo que debemos nosotros siempre buscar. Que si descubrimos, por eso dice el salmista, escudriña mi corazón y ve si en mí hay un ápice,
algo de maldad. ¿Para qué? Para que sea tratado y sea restaurado. Eso es lo que debemos buscar siempre. O sea, aún es tiempo. No dilatemos. Debemos saber que mientras hay un corazón de apariencia, va a haber conflictos, problemas, decepción y consecuencias. Por eso es importante que pidamos ayuda a Dios para que nos fortalezca y erradique de todo nuestro ser cuestiones que no son compatibles con Él. Aún pues el profeta Samuel, fíjese bien, aún el profeta Samuel se dejó llevar por la apariencia física de uno de los hijos de Isaí. Por eso Dios le dice, no miren su parecer, porque Dios no ve lo que mira el hombre, Dios ve el corazón. Pero, ¿cómo podemos todos nosotros tener un corazón sin apariencias? ¿Qué debemos hacer para alejar de aparentar muchas veces lo que no somos? Bueno, hermanos, debemos saber pues que las apariencias, la apariencia, cuando una persona se acerca o quiere acercarse en apariencia a otra persona, se le ve rápidamente la intención o se va a descubrir la intención. Primero que nada, hay altanería, hay orgullo en el corazón de las personas. Precisamente era una característica que usted y yo sabemos que tenían los fariseos. Los fariseos tenían una característica de orgullo y de soberbia. Los fariseos y escribas se sentían más orgullosos de las tradiciones de los ancianos que por obedecer la ley de Dios. De tal forma, pues, en que los rabinos, cuando interpretaban las escrituras, decían así. Por ejemplo, ellos se acercaron a Jesús y le confrontaron. Y dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, no se purifican las manos? Porque es una costumbre de los ancianos. Bueno, debemos saber usted y yo que la ley nunca menciona que lavarse las manos nos va a purificar. Esta era una instrucción solo para los sacerdotes al preparar la ofrenda. Ellos no podían entender que nuestros actos externos no nos purifican interiormente. O sea, es algo bien importante. Los actos externos, o sea, las obras externas no purifican el corazón. Más bien, las obras buenas, ¿sí?, que puede salir de un ser humano, es un fruto de Dios en el corazón de ese ser humano. ¿Sí vemos la diferencia? Es un fruto en el corazón de un ser humano que vive conforme a la voluntad de Dios. Pero nada externo va a limpiar nuestro corazón, sino solamente Dios, y de adentro hacia afuera. Ellos pues no podían limpiar su camino o su corazón con agua. La palabra de Dios nos dice en Salmo 119:9, fíjese bien, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Pues con obedecer la palabra, con guardar la palabra, con obedecerla, con llevarla a cabo todos los días hasta que Cristo, el carácter de Cristo, vuelva a ser formado en el creyente. Y ellos pues, los fariseos que se acercaron al Señor Jesucristo en varias ocasiones con un corazón de apariencia, estaban acostumbrados a justificarse delante de Dios con las apariencias. Al decir, por ejemplo, que no podían ayudar, ¿sí?, a mantenerse a sus padres porque tenían que cumplir, ¿sí?, con la ley de Dios. ¿Se imagínense nada más? Pero ellos mismos se estaban engañando. A Dios no le podemos engañar. Absolutamente a Dios no le podemos engañar. Él ve el corazón, Él ve las intenciones del corazón. Imagínense esos padres que tienen ancianos ya, que tienen necesidad de pan. Y entonces los hijos decían, es que no te puedo ayudar porque eso que tengo es para aplicarlo en otras cosas, para lo de Dios. O sea, está queriendo autojustificarse, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo les contesta. Él les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan la ley o mandamiento por vuestra tradición? Dios les mandó que honraran a su padre y a su madre y que los apoyaran. Sin embargo, ustedes dicen, es mi ofrenda todo aquello con lo cual te puedo ayudar. Y les termina diciendo el Señor Jesucristo, así han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, solamente por apariencia. No sé con quién quería quedar bien, pero con Dios no estaban quedando bien. Lo que intentaban, pues, en realidad, estos fariseos, era ocultar su realidad, que tenían un corazón frío,
un corazón lleno de engaño, un corazón de apariencia. Caminaban, hablaban, se vestían de una manera para que reflejaran externamente una apariencia de piedad, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Sí? En la palabra de Dios habla de esa apariencia de piedad. La palabra de Dios, pues, nos advierte que todo secreto va a salir a la luz. En Romanos 2:16, por ejemplo, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mis secretos, los secretos, todos los secretos de todos, algún día finalmente saldrán a la luz. Y tenemos, de acuerdo a este versículo bíblico, tenemos que dar cuenta a Dios de todas nuestras fechorías en el caso de que hayan acontecido. Pero como le digo, aún es tiempo de cortar con las apariencias. Aún es tiempo de poner delante del altar de Dios para que consuma, ¿sí?, con su fuego todo aquello que no es correcto delante de Él. Fíjese, en Hechos 4:13 dice lo siguiente: no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien, ¿qué? A quien tenemos que dar. Hermanos. El Señor Jesucristo confrontó estas actitudes. Precisamente cuando les dice hipócritas, viene del término griego hipócrites, que significa solamente están fingiendo, solamente se están autoengañando, solamente están asumiendo como lo asume un actor un papel, ¿sí?, que está interpretándolo en el escenario, pero de corazón no están accionando. En su corazón, pues, de estos fariseos había falsedad, porque ellos vivían según mandaba su corazón, porque su corazón era precisamente un corazón de apariencia. Así que actuaban frente a los hombres, pero no pudieron actuar ante Jesús. Jesús los descubrió. ¿Sí? Estaban ahora ante aquel que lo sabe todo y que los confrontó, iglesias. Esa es la realidad. Jesucristo, pues, si vemos nosotros el ejemplo de Jesucristo, Él nunca guardó apariencias, Él nunca aparentó ser algo. Él habló y dijo las cosas con tanta franquedad que eso es lo que le caracterizaba a Él, ¿no? Él siempre tuvo y tiene un corazón limpio y recto y no de apariencias. Él no solo dijo la verdad a los hombres, sino Él es la verdad. Él nunca guardó las apariencias, nunca actuó para ganar el favor de los hombres. En su corazón siempre existió esa rectitud, de tal forma que decir, es que yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de los hombres. No vine a hacer la voluntad de los hombres, sino vine a hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Ni siquiera mi voluntad vine a hacer. Eso es lo que el Señor Jesucristo habló. Su esencia o la esencia del Señor Jesucristo es la misma del Padre. Y lo podemos ver cuando Judas lo traicionó. Judas es un maestro o fue un maestro de la apariencia, del engaño, de la falsedad. Esa es la realidad. ¿Y qué aconteció con el Señor Jesucristo cuando Él se dio cuenta que Judas lo iba a traicionar? Escuche bien. En Juan 18:3 dice lo siguiente: entonces Judas, tomando una compañía y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, vino allí donde estaba Jesús con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió y les dijo, fíjese, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazaret. Y el Señor Jesucristo no dijo, se fue por allá. ¿Verdad que no dijo eso? No, él no engañó. ¿Qué les contestó? Yo soy. Aquí estoy. Y Judas, el que le entregaba, también estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Ahora, otro evangelio dice lo que le dice. Dice qué palabras utilizó el Señor Jesucristo para con Judas. No sé si usted se recuerda. Le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Dice nada más. Y él lo amó. Y quiso su perdón. Quiso que hubiera un arrepentimiento para perdón, pero no lo hubo. Pero él le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Con un beso entregas
a tu maestro? Qué actitud tan reprobable, ¿verdad, hermanos? Que aquel que supo ser amigo fuera traicionado por un personaje que solamente vivió una apariencia. Precisamente la respuesta del Señor Jesucristo fue: yo soy. Nunca presentó una postura o acción o reacción para ser diplomático e inclusive para que las personas no, o los reyes, en este caso los reyes, o ante quien lo llevaron, no quiso ganarse su, su aceptación con palabras lisonjeras. Él siempre dijo la verdad. Usted y yo, pues, por eso debemos siempre decir y aprender del Señor Jesucristo y aprender también de cómo aquellos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento nos enseñan. Por ejemplo, el Salmo 26:1, que es un salmo de David. Así dijo al Señor en su oración: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová y no vacilaré. Pero también en el segundo versículo dice: examíname, oh Jehová, y pruébame, purifica mi conciencia y mi corazón. Hermanos, cada día debemos de pedirle a Dios que examine nuestro corazón para que nos muestre qué es lo que hay en él, así como lo hizo David. Él dijo en el Salmo también 139:23, una vez más: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y esto pues nos habla que por naturaleza, el hombre es inclinado a todo mal. Pero ahora que estamos en el camino de Jesucristo, nuestro corazón debe entrar y culminar en una metamorfosis hasta llegar a lo que Dios desea que seamos, a lo que el Padre desea que seamos usted y yo. Y no debemos jamás abandonar ese proceso. Dios inició un proceso, Dios inició un tratamiento con usted y conmigo, hermanos. Y no debemos abandonar ese proceso, porque debemos saber, reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Que separados de Él nuestra vida realmente es un engaño, es una falsedad. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no, hermanos. Fíjense lo que dice Dios en su palabra a través del profeta Jeremías. Jeremías 17:9, fíjense lo que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Obviamente Dios que escudriña los corazones. Hermanos, no hay excusas, no hay excusas para decir que somos hijos de Dios. No debe de haber doblez, no debe de haber doble cara, no puede haber apariencia. Eso no es compatible con nuestro Padre Celestial. Y ya sabemos total y absolutamente que, como le digo, esto no es compatible con la naturaleza de Dios. Dios es perfecto, es puro, es santo. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero es bien importante que nosotros, como dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, examínate a ti mismo delante de la presencia de Dios. Si estáis en la fe, pruébate a ti mismo. No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. Está diciendo: Jesucristo está en ustedes, en su mente, en su corazón, en todo su ser, a menos que la misma palabra nos diga. Todos sabemos, iglesia, todos sabemos en realidad cómo andamos. Todos sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón. Todos sabemos si aún todavía hay algo de apariencia en nuestro corazón. Pero ahora, acorde con este mensaje a tiempo, así como el Señor Jesucristo les dijo: arrepentíos y convertíos, arrepiéntanse y conviértanse de todo su corazón. Hermanos, hoy nos da la posibilidad de que, si es necesario aún, pidamos a Él que limpie nuestro corazón, que limpie nuestro camino, que limpie todo lo que pudiera estar dentro de nosotros, que aún a estas alturas sea un corazón de apariencia.
¿Cómo está su corazón, iglesia? ¿Cómo está mi corazón, hermano, hermana? ¿Cómo está tu corazón, hermano? Debemos ser libres, pues, de vivir o de seguir viviendo con un corazón de apariencia. ¿Para qué seguir aparentando? ¿Para qué seguimos aparentando, iglesia? Él va a traer a juicio todas las cosas. Ante Él no le podemos engañar, ante Él no podemos, o sea, no le podemos engañar a Él, ante Él no hay engaño. No lo podemos sorprender, sí, con apariencias. Si alguien, pues, aún con todo el conocimiento de Dios, sigue ignorando de las consecuencias de la apariencia, hermanos, se autoengaña a sí mismo. No podemos permanecer en la apariencia. Eso significa que permanecer así, siguiendo, o sea, en esa actitud de solamente aparentar algo, hermanos, significa que no creemos a Dios. Significa que no creemos en la palabra de Dios. Significa que simple y sencillamente no somos oidores y hacedores de la palabra. Y como lo hemos repetido en varias ocasiones, se podrá engañar a otro ser humano y a muchos seres humanos, pero al Señor es imposible. Por eso es importante que hoy mismo tomemos acción, sabiendo que los actos externos, o sea, todo lo que podamos hacer nosotros externamente, no va a cambiar nuestro corazón. Lo único que va a cambiar nuestro corazón es precisamente sincerarnos delante de Dios, humillarnos delante de Dios, caminar en obediencia a la palabra de Dios, y eso es lo que va a evidenciar que tenemos un corazón transformado, y eso es lo que Dios nos invita a poner sus principios, sus preceptos por obra todos los días. Pero no, como le digo, como un ritual o para callar lo que es incorrecto delante de nuestro corazón o en nuestro corazón, sino que sea verdaderamente algo que da como fruto porque se tiene un corazón sin apariencias. Termino con esto, iglesia. Un corazón de apariencia jamás será compatible con Dios, ya que un corazón de apariencia solamente tiene adornos por fuera, solamente tiene adornos por fuera, que lo único que busca es cubrir lo que está dentro y que no se ve. Hermanos, que en nuestro corazón simple y sencillamente haya honestidad, haya transparencia, haya temor de Dios y haya precisamente una obediencia a lo que Él estableció en su palabra. Amén. Ante Dios no podemos aparentar nada. Es de que si todavía ahí, como le digo, hay algo que debemos corregir, lo cual debemos dejar atrás y seguir avanzando, pongámoslo delante de Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tú una y otra vez nos da la oportunidad, Padre, de seguir transformando nuestro corazón, de seguir caminando, Señor, en ese camino perfecto que es de Cristo, pero que estemos verdaderamente vestidos de bodas, como Él enseña tu palabra, que estemos, Padre, en una nueva naturaleza, en una nueva condición, en donde un corazón, Padre, es verdaderamente honesto, transparente, puro, limpio, santificado en tu palabra, porque tu palabra es la verdad y es la única que puede purificar nuestros corazones. Si hay algo en nosotros, Padre, que aún sigue estorbando, aquí te lo entregamos delante de tu presencia para seguir caminando conforme a tu voluntad y que cada día, mi Dios, nos ayudes con tu mano poderosa, Señor. Y si caemos, nos levantemos, Padre, en tus fuerzas para seguir, mi Dios, en esa dirección a la cual tú nos estás llevando, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, aquí está nuestra mente, aquí está nuestro corazón, aquí está todo nuestro ser, para que conforme a tu voluntad sea en cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias de bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos, aún es tiempo, ¿verdad? Aún estamos a tiempo y es importante que nosotros caminemos conforme a lo que Dios ha establecido. Amén. Dios les bendiga.